Buenas noches. Vamos a dar inicio a la actividad. Mi nombre es Ayuri y soy miembro de la Soca Gakkai Internacional de Venezuela. Hoy seré la anfitriona del foro Educación Soca, Educar para ser feliz. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a este foro promovido por la organización. La pandemia del COVID-2019 ha impactado todos los niveles del sistema educativo mundial. Las instituciones, los padres, los jóvenes, los niños, el mundo, los educadores, han tenido que adaptarse a una nueva situación en cuarentena. Es cierto que en muchos lugares ya las actividades se están retomando, la están cerrando y todo está, pareciera, entre comillas, volviendo a la normalidad. Sin embargo, la educación luego de la pandemia no volverá a ser la misma. Entender los retos de la desigualdad, del acceso, de la transformación digital, de vernos a través de las pantallas todo el tiempo, definitivamente van a ser cuestiones que vamos a tener que empezar a cambiar y a revisar para tomar en cuenta en los nuevos procesos de aprendizaje y enseñanza en este nuevo futuro. La Soca Gakkai Internacional promueve los valores de la paz, la cultura y la educación, centrados en el respeto a la dignidad de la vida. Nuestro movimiento cree fielmente que la educación debería asegurar que el conocimiento sirva para promover la causa de la felicidad y de la paz. Desde la Soca Gakkai Internacional deseamos compartir este espacio para dar a conocer el concepto de la educación Soca, como respuesta a la preocupación que muchas familias han tenido que vivir durante esta y en cuanto al tema en la actualidad, con el deseo de confirmar que con tan solo el cambio de una sola persona podemos transformar la sociedad. El presidente de la Soca Gakkai, fundador Tsunetsaburo Makiguchi, fue un educador y teórico quien trabajó como director de escuela y durante sus épocas de educador desarrolló un enfoque único sobre el tema de la educación, centrado en el concepto de la creación de valor. El tercer presidente, Daisaku Ikeda, ha descrito la creación de valor como la capacidad de encontrar significado, mejorar la propia existencia y contribuir al bienestar de los demás bajo cualquier circunstancia. A continuación, y para mostrar lo que motivó el surgimiento de este foro, vamos a mostrar un video que resume las vivencias de 7 madres con sus hijos en etapa escolar durante esta pandemia. El video lo hemos titulado Viviendo la Educación Soca. Tengo un hijo varón pronto a cumplir 9 años que cursa 3er grado. Tengo 2 hijos, uno de 14 años que estudia 2º año de bachillerato y una niña de 11 que está en 6º grado de primaria. Soy mamá de 2 varones, uno de 19 años y otro de 10 que está en 4º grado. Tengo una hija de 11 años, actualmente se encuentra estudiando 5º grado. Y tengo 2 hijos, Maximiliano, que está próximo a cumplir 11 años, y Carlota, que tiene 7. Soy la madre de un solo chamo de 16 años que cursa 4º año de bachillerato. Tengo 4 hijos, pero tengo 2 en educación escolar. Mónica tiene 14 años y está cursando 2º año de bachillerato. Luis Alberto tiene 11 años y está cursando 6º grado de primaria. Apoyar a mi hijo ha sido muy complejo, porque ha sido reiniciar mi chip de todos los años de mi vida. Ha sido aprender de nuevo a estudiar, a escucharlo, a hablar mucho con él. A veces se desespera,
No todos los días son azules y despejados, hay momentos donde él me ha enseñado a mí a tener más paciencia, a ser más creativa para llegarle, para que entienda, ¿no? Que no solamente sea un cortar y pegar, sino realmente, bueno, ¿qué aprendiste de esto? Porque yo no estudié educación, pero sí he aprendido en la vida que educar es para ser feliz. Estamos determinados a seguir avanzando, a seguir creciendo y sobre todo he aprendido que si yo confío en él, él también va a confiar mucho más en él. Entonces es una relación muy, muy hermosa, mística y maravillosa. Entonces, muchísimas gracias. La educación a distancia para mí ha representado un gran desafío que inicia desde el momento que se levantan ellos en la mañana antes de iniciar su jornada escolar. Me ha tocado motivarlos y dialogar constantemente acerca de la importancia del aprendizaje independientemente de la forma en la que estén recibiendo las clases. A veces me entra la duda y siento que no están aprendiendo lo necesario, sin embargo me he empeñado en que la educación para ellos sea algo más que entregar una tarea, un trabajo o estudiar para un examen. Siento que es una oportunidad de que nosotros podamos establecer una relación mucho más cercana con nuestros hijos y que ellos puedan comprender la importancia del aprendizaje. Además de recibir sus clases online, están aprendiendo otros idiomas y juegan en línea con sus amigos. Lo más importante que están aprendiendo mis hijos en este momento es que la forma de las cosas puede cambiar y que por encima de las circunstancias podemos extraer valor de cada situación y seguir avanzando. La llegada de la pandemia para nosotros fue muy difícil con respecto al colegio y además, a eso todo se le sumaba el tema de la crisis económica. Intentamos hacer lo mejor que pudimos, mi esposo y yo, siendo profesores de nuestro hijo menor. En este momento, todo este torbellino que estábamos viviendo, pues mi esposo y yo decidimos como tomarnos calma un momento y acordarnos de un consejo que nos había dado una muy buena amiga hacía muchos años atrás, cuando nuestro hijo mayor era muy pequeño. Y ella nos había dicho que nuestra misión a lo largo de la vida era cuidar el corazón de nuestros hijos. Y sobre todo en el asunto de la educación, porque ella era educadora. Nosotros dijimos, ese es el consejo que nosotros tenemos que aplicar. Y así lo hicimos y comenzamos a buscar la manera de hacer que todos los deberes, que eran muchísimos, fuesen más divertidos, que no nos sintiésemos todos tan frustrados, todos colaborar. Eso hizo que las cosas se tornaran más sencillas, que nuestros hijos estuviesen más felices y que tuviesen más disposición de aprender. Cuiden el corazón de sus hijos frente a cualquier circunstancia, es la prioridad, sobre todo en la educación. Bueno, fue al principio muy desafiante. Tocó adaptarnos a esta nueva modalidad. Como mamá me tocó involucrarme más con los contenidos, con las asignaciones que a ella le mandaba, llegarle esa información de manera más directa. Me tocó prepararme muchos temas, desempolvar información. No tiene las herramientas para eso, entonces me tocó investigar también y bueno, adaptarnos a los nuevos cambios. También buscando como unos métodos quizás de relajación para que ella estuviese muchísimo más tranquila, se sintiera menos frustrada, porque hay veces que no es fácil y que bueno, que todo fluye y va a fluir de manera natural y todo se va a dar de la mejor manera. Al inicio de la cuarentena, él estaba culminando 4º grado y ella primero. Para mí fue un proceso muy difícil. Tenía que ponerme de acuerdo y coordinar bien los tiempos para trabajar con él y con ella. Para esto contábamos con un solo celular y dependíamos de datos móviles. El yo no poder tener toda la situación bajo control me llenaba de mucha angustia, de mucha molestia, y todo esto yo se los transmitía a ellos a diario. Se subía la voz, había regaños, a veces había llanto y con frecuencia aquella frase de si no terminas la tarea a tiempo, no puedes hacer esto o aquello que te gusta. Realmente mis hijos todos los días se sentían incómodos, bajo presión, se sentían mal y yo me sentía peor. Entonces me decidí a cambiar yo la situación
Y además yo tenía que aceptar que de la noche a la mañana me convertí en la maestra de mis hijos. Empecé por transformar mi actitud y ellos poco a poco fueron reaccionando favorablemente a esto. Y fue así como fui conociendo sus debilidades, fortalezas, sus intereses y habilidades. Les puedo decir que hoy en día, si bien no estamos libres de conflictos, de una que otra diferencia, ha cambiado muchísimo el ambiente y ya disfrutamos más el hacer las tareas juntos y siento yo que las aprovechamos, que se ha absorbido mucho más porque a veces utilizo las vivencias cotidianas o algo que vemos en una película o en televisión, en algún video para fijar los conocimientos académicos. Siento que han aprendido, bueno, sí, el hecho de estar investigando desde la casa, desde la internet, desde los libros, eso le ha permitido hacer cursos de especialización o de repente aprender por sí mismo a cómo manejar algunos medios, algunas tecnologías, es aprender a desarrollar la paciencia, porque muchas veces no tenemos a lo mejor la conexión completa, la conexión es directa, o se va la luz, o se van las conexiones, y esos aspectos de paciencia, empatía y desarrollar pues esa misma capacidad de adaptación es lo más importante que pueden aprender en estos tiempos. Este momento ha sido difícil porque es un cambio, fue muy duro al comienzo. Bueno, los niños estaban desesperados en la casa, extrañaban a sus compañeros de clase, sus maestros, los pupitres, la pizarra. Todas estas cosas nos han unido mucho, los ha hecho ser responsables en otro sentido. Hay una meta, las haces y te dejas estar en la terraza con el papagayo. Y si lo han logrado, ya vamos a finalizar el año escolar con éxito. Han salido muy bien, estoy muy contenta. Gracias. Ahora vamos a presentar el tema principal de nuestra actividad, que es la educación SOCA. Pero antes, quisiera de momento, también pueden empezar a realizar sus preguntas en nuestro chat, para que una vez finalizadas las presentaciones, podamos dar inicio a sus respuestas. Asimismo, allí podrán encontrar los links de las páginas oficiales de nuestra organización. Para iniciar este foro, invito a Gustavo Cabrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela y subdirector de la SOCA DACAI Internacional de Venezuela, quien compartirá con nosotros los principios básicos de la educación SOCA. Muy buenas noches. Gracias, Ayurami. Bueno, yo quisiera comenzar este tema con una cita de Daisaku Ikeda, que dice: la educación nos hace libres. A través de la educación nos liberamos de la impotencia, del agobio que nos provoca la falta de confianza en nosotros mismos. Un individuo que ha dejado de dudar de sí, que ha aprendido a confiar en su propia persona, posee naturalmente la capacidad de creer en el potencial latente de los demás. La educación nos permite ver más allá de las diferencias superficiales y percibir la gran tierra, el gran mar de la vida que nos sustenta a todos. La educación trata con lo esencial de la naturaleza humana. No existe empresa más valiosa, más sagrada. Daisaku Ikeda considera que la educación es fundamental para lograr la paz y generar un cambio positivo dentro de la sociedad. A través de sus diálogos, escritos y colaboraciones, se esfuerza activamente para reorientar la educación hacia esa concepción y valores. Según Ikeda, el propósito fundamental de la educación, así como el de la vida, se puede expresar con la palabra felicidad. Esta visión fue el cimiento sobre el cual Tsunesaburo Makiguchi, padre de la educación SOCA, desarrolló sus ideas pedagógicas. En este contexto, la palabra implica un sentido de plenitud que surge al desplegar y profundizar la propia humanidad.
Por ende, no se refiere al logro de una condición superficial carente de problemas o a la realización de todos los deseos. La filosofía educacional de Ikeda tiene como objetivo el fortalecimiento del potencial humano para que cada individuo disfrute de una vida auténticamente feliz y creativa. Para Ikeda, el vínculo entre la educación y la paz es vital. Según sus palabras, la responsabilidad esencial de la educación es forjar en la mente de los jóvenes el amor por la humanidad y el espíritu de dedicarse al bien de la gente y de la sociedad. La convicción de Ikeda tiene sus raíces en su propia experiencia durante los años 30 y 40. Para el gobierno militarista del Japón de entonces, el sistema educacional era un arma eficaz para moldear personas dóciles, incondicionales, dispuestas a entregar su vida por los objetivos del Estado. El objetivo de fomentar el amor por la humanidad y la dedicación a la paz, por ende, representa la motivación más esencial de la educación Soka, el esfuerzo de poner la tarea educativa al servicio del género humano. Ikeda sostiene que tanto los estudiantes como los profesores deben mantener dicha motivación siempre presente. El principio de la ciudadanía global, es decir, el de individuos forjados en el respeto a la vida y motivados por la responsabilidad de crear una sociedad global, pacífica y justa para todos, es un concepto fundamental en la visión de Ikeda. Uno de los lemas que él ha creado para la Universidad Soka de Japón alienta a los alumnos a preguntarse de continuo cuál es el propósito de cultivar la sabiduría. Ahora veamos el origen de la educación Soka. Las personas de verdadera capacidad son aquellas que ejercen su creatividad, que van incansablemente tras los ideales más excelsos, poseen una rica individualidad y pueden emplear libre y fructíferamente sus conocimientos y aptitudes. Las instituciones educativas Sokas fueron creadas a partir de la filosofía pedagógica desarrollada por el presidente fundador de la Soka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi, quien fue un educador reformista. Por tal razón, considero importante acercarnos, aunque sea de una manera superficial, a su vida y a la sociedad japonesa de aquel momento. El 6 de junio de 1871 nace Tsunetsaburo Makiguchi en la prefectura de Niigata. En 1890 se publica el manuscrito imperial sobre la educación. El nuevo Japón sería construido por súbditos y no por ciudadanos libres. El prototipo del mejor ciudadano tenía que ser un hombre educado, educado para ser dócil y complaciente, no libre y menos aún crítico. En este contexto se desarrolló el pensamiento de Makiguchi. En 1891, después de grandes dificultades económicas, ingresa a la escuela normal como estudiante de tercer año. Tenía 19 años y en poco tiempo pasó a ser profesor estudiante en una escuela primaria que dependía de la escuela normal. El sistema educativo oficial sofocaba la creatividad infantil en lugar de estimularla. Sus escritos revelan un fuerte sentido de responsabilidad y misión individual, dirigido a desarmar el sistema opresivo del Estado. Se piensa que en este periodo se comienza a formar el primer embrión de su pensamiento sobre la creación de valor. La separación de Japón del resto del mundo estimuló el interés en las personas por la geografía. Seguramente esto influyó en Makiguchi y se convirtió en el punto de partida, pero su interés iba más allá. Deseaba comprender la relación entre las personas y el ambiente. El interés de Makiguchi nunca estaba colocado en el Estado, sino en el ser humano, en las personas y en cada individuo. Este poderoso sentido de los derechos humanos lo llevó a declarar que la libertad y los derechos del individuo eran sagrados e inviolables, en una época en que los objetivos de la soberanía imperial se imponían a la ciudadanía con total prepotencia. En 1903
a los 32 años, Makiguchi se había convertido en el geógrafo más famoso de la época y publicó una obra de 1000 páginas titulada La geografía de la vida humana. El libro fue un éxito editorial, bien recibido y reconocido por el gobierno japonés, que lo utilizó como material básico para la instrucción de los nuevos profesores. Esta obra vio luz en vísperas de la guerra ruso-japonesa. Desde 1913 hasta 1920 estuvo dedicado a la actividad académica, tanto como docente como director de algunas escuelas. Los problemas pedagógicos y filosóficos ya abordados en la geografía de la vida humana, inspirados en la investigación antropológica, lo llevaron a escribir su obra más significativa, que fue El sistema pedagógico de creación de valor. El primer volumen sale a la venta en 1930, el segundo aparece en 1931, el tercero en 1932 y el cuarto al año siguiente. En el segundo volumen, Makiguchi expone su filosofía del valor. La perspectiva humanística de Sakyamuni estaba absolutamente contrapuesta a la ideología militar del Japón que, desde la época de 1930, comenzó a prevalecer en el sistema educativo y en la vida pública. La oposición de Makiguchi a los propósitos militaristas y sobre todo a la ideología religiosa que los respaldaba, provocó que en 1943 lo arrestaran y encarcelaran, acusado de delincuente ideológico. Makiguchi murió en prisión al año siguiente. En su obra, El sistema pedagógico de creación de valor, se encuentra el pensamiento pedagógico de Makiguchi. Es una reflexión teórica sobre su experiencia práctica de casi 30 años de docencia, en los cuales fue maestro y director de escuela primaria. En 1925 se instauró el adiestramiento militar en las escuelas, encomendado a los militares, a través de lo cual se inició la militarización de la educación escolar. Toda la educación, en sus objetivos y en la práctica, fue producir individuos que estuvieran dispuestos a sacrificar sus vidas por la nación. Y esto se manifestó idealmente en una forma trágica por el kamikaze japonés. Si insertamos la obra de Makiguchi en su periodo histórico, su aspecto revolucionario se hace inmediatamente evidente. Para él, el objetivo de la educación estaba identificado con el de la vida, la felicidad. Otros autores habían relacionado la educación con la felicidad. Por ejemplo, Stuart Mill, que consideraba la propia felicidad y la de los demás como un objetivo de la educación. Spencer, quien concibió una educación que debería preparar a las personas para una vida plena y feliz. Incluso Neil, un educador escocés conocido por la experiencia de Summerhill, un internado fundado en 1921, consideraba la felicidad como el objetivo de la vida y por lo tanto la escuela tenía que proporcionar a los niños las herramientas que le permitieran ser felices, liberándolos de miedo y temores a través de la libertad de expresión y el juego. Aquí es clara la influencia del utilitarismo educativo de Gran Bretaña del siglo XIX en el pensamiento de Makiguchi. Esta consideración de la felicidad como objetivo de la educación estuvo presente en lo que se conoce como el primer movimiento reformador de la escuela tradicional, la escuela nueva. Este movimiento surge a finales del siglo XIX como una auténtica corriente educativa asociada a la industrialización emergente. Makiguchi plantea propuestas de reforma en el campo educativo, algunas de las cuales son similares a la del movimiento de la escuela nueva. La necesidad de cambiar la formación de los docentes con nuevos materiales didácticos, el cambio de metodologías educativas, necesidad de reemplazar el aprendizaje mecánico y mnemotécnico para enfocar la educación en aprender a aprender. Sin embargo, Makiguchi hace otras propuestas que son diferentes y en gran parte condicionadas por diferencias sociopolíticas, como por ejemplo su recomendación de abolir el sistema de inspección escolar,
Para lograrlo, pidió establecer el derecho a la autonomía escolar y así prevenir un control externo indebido por parte de las autoridades políticas. Además, hay otras sugerencias de Makiguchi que superan las prácticas de la escuela nueva, especialmente en lo que respecta a la duración de las lecciones, que no debían exceder de mediodía. Esto permitiría que los estudiantes pasaran el resto del tiempo ayudando en la casa y aplicándose en actividades productivas para la comunidad local, para asegurarse de que la educación fuese creativa y productiva, entrenando la parte mental, pero también la física. Makiguchi criticó dos de los enfoques más populares en Japón de esos años: la pedagogía crítica, fundada en el neokantianismo alemán, que dividía la educación en el cultivo del intelecto, el cultivo de la moral y la educación física. Pensó que aún no se había establecido una metodología para la educación, por lo que la práctica común se redujo a una masa de información que se evaluó mediante exámenes típicamente mnemotécnicos. El currículo, según su pensamiento, incluía un docente que ayudaba a los alumnos de manera espontánea al volverse independientes, activos, beneficiándose del aprendizaje. Makiguchi instauró el término Soka mediante la abreviatura del término japonés Kashi Soso, que significa creación de valor. Daisaku Ikeda explica: Makiguchi afirmó que el propósito de la educación debía ser la felicidad duradera de los educados. Creyó además que la auténtica felicidad se hallaba en una vida creadora de valores. La creación de valor es la capacidad de hallar sentido a cualquier circunstancia, de mejorar la propia existencia y contribuir al bienestar de los demás en cualquier situación. Por esta razón, Makiguchi asume que es posible enseñar a las personas a ser felices. Propone una revolución epistemológica que surge de la revisión de los vínculos creativos entre sujeto y objeto de conocimiento, ya no considerados como dos realidades separadas. Estos vínculos permiten al individuo desarrollar su propio potencial y realizarse plenamente, desarrollando así una práctica de convivencia pacífica y contributiva. El eje sobre el cual el humanismo de Makiguchi, que se expresa en su teoría de valor, tiene su basamento es la dignidad de la persona unida al amor a la humanidad. En los escritos de Makiguchi, al menos en los que se puede consultar, el nombre de Dewey nunca aparece. No se sabe si tuvo la oportunidad de conocerlo, escucharlo, discutir con él, sobre todo cuando Dewey estuvo en Japón. Lo que sí es cierto es que Makiguchi llegó a una posición muy cercana a la de Dewey. A lo largo de su carrera, Makiguchi estuvo comprometido con la idea de que la educación debía incentivar simultáneamente el sentido de ser ciudadanos de una comunidad local, de la sociedad nacional y del mundo. Esta filosofía contrastaba fuertemente con el adoctrinamiento ultranacionalista que moldeó cada vez más la educación japonesa en los años 30 y 40. En el pensamiento de Makiguchi y en el de Dewey hay muchos puntos de contacto, y este es uno de ellos. Ambos postularon incondicionalmente la necesidad de crear nuevas formas de educación, centradas en la gente y en el hombre. Como bien expresó Dewey, todas las cosas característicamente humanas se enseñan y se aprenden. Dewey y Makiguchi vivieron en una misma época, separados por medio planeta, en sociedades recientemente industrializadas y por lo tanto sembradas de problemas y dislocaciones. Ambos lucharon por trazar rutas hacia un futuro signado por la esperanza. Tanto Dewey como Makiguchi miraron los límites de las naciones-estado para vislumbrar nuevos horizontes de convivencia humana. Podría decirse que ambos concibieron la idea de la ciudadanía mundial. Ambos percibieron la necesidad de que surgieran personas creadoras de valores en el escenario del mundo entero. La tarea de forjar ciudadanos del mundo nos compete a todos.
De nosotros depende trazar los cimientos éticos y conceptuales de la ciudadanía mundial, dado que este es un proyecto vital en el cual todos somos protagonistas y del cual todos debemos hacernos responsables. Para que sea fructífera, la educación formadora de ciudadanos del mundo debe ser enfocada como parte integral de la vida cotidiana y echar raíces en las comunidades donde transcurre el diario vivir. Al igual que Dewey, Makiguchi se centró en la comunidad local, en el barrio o vecindad como ámbito ideal para la formación de ciudadanos del mundo. Precisamente en la geografía de la vida humana de 1903, hoy considerada una obra precursora de la ecología social, Makiguchi recalcó la importancia de la comunidad como ámbito físico del aprendizaje. En otro lugar, Makiguchi escribe: en síntesis, la comunidad es un mundo en miniatura. Si alentamos a los niños a observar directamente las complejas relaciones que median entre los hombres y la tierra, entre la naturaleza y la sociedad, ellos captarán sagazmente la realidad de su hogar, de su escuela y de su pueblo, aldea o ciudad. Y así podrán comprender el mundo anchuroso. Esto concuerda con una observación de Dewey. Según el filósofo norteamericano, tampoco podrán sentir respeto por las personas de países distantes quienes no han tenido experiencias que profundicen su comprensión de la vida en vecindad ni de la realidad de sus vecinos. Makiguchi sostuvo que la educación humanística, es decir, la que guía el proceso de formación de la personalidad, era una actitud trascendental. Para él solo podía ser definida como un arte. La educación es concebida, la educación así concebida es un arte complejo que requiere habilidades especiales. El profesor es un orientador, un guía, un apoyo para sus alumnos, para que ellos, a través de la experiencia personal, aprendan. Para Makiguchi, no todo el mundo puede desarrollar una profesión tan importante y dedicada. Solo las personas dotadas de una sensibilidad particular que puedan ser capaces de apoyar el delicado proceso de autorrealización del aprendiz sin asumir el control ni entorpecer de ningún modo el camino subjetivo. Por esta razón, el maestro es el factor más importante del ambiente educativo. Esta convicción de Makiguchi es al mismo tiempo el espíritu invariable de la pedagogía creadora de valor. En otro texto advierte: los maestros deben ser compañeros en el descubrimiento de nuevos modelos. Él esperaba que los docentes fueran servidores dedicados a sus estudiantes, no ejerciendo autoridad sobre ellos, como tradicionalmente se hacía. La educación Soka no es una mera inyección de conocimientos, sino un proceso humanista que nutre la sabiduría y permite que el potencial del individuo llegue a expresarse al máximo. La escuela no existe en los edificios inanimados, sino en los maestros que se dedican a servir a los alumnos. Aquellos son en sí mismos una escuela viviente. No soy el único en sostener que la vida de los alumnos no se transformará a fuerza de escuchar disertaciones, sino gracias al contacto estimulante con seres humanos. Por esta razón es tan importante el vínculo entre docentes y alumnos. El establecimiento de un sistema educativo que abarcara hasta el nivel universitario fue el sueño de Makiguchi, un objetivo que vislumbró en su libro Educación para una vida creativa. La entrada principal de la Universidad Soka, situada en Hachoji, Tokio, está adornada por un letrero en bronce donde se lee Universidad Soka en japonés, en caligrafía de puño y letra de Tsunesaburo Makiguchi. El estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que Makiguchi viera su sueño realizado. Y Ikeda recuerda que Toda, educador y discípulo de Makiguchi, le dijo en una oportunidad: Daisaku, construyamos una universidad Soka. Tal vez yo no lo logre durante mi existencia, pero en ese caso te encomiendo la tarea a ti. Erijamos la mejor universidad del mundo. De hecho, fue Ikeda
quien dio nueva vida a los ideales de Makiguchi y Toda, al crear un pujante sistema educativo en diferentes partes del mundo basado en la visión de sus antecesores. Este sistema educativo Soka va desde el preescolar hasta posgrado. El respeto por la dignidad de la vida es el credo en el que se basa toda la educación Soka y por lo tanto tiene como objetivo formar personas con cualidades sobresalientes de humanidad y sabiduría. En la mayoría de los casos, las clases están compuestas por pocos alumnos que disfrutan de una estrecha interacción con los profesores. El respeto por el medio ambiente y la diversidad también son principios educativos básicos del sistema Soka. Desde la perspectiva de Ikeda, la reforma educativa es esencial para establecer la paz mundial. Por este motivo, su esfuerzo por la educación no se ha limitado al desarrollo del sistema educativo Soka, sino que abarca distintas iniciativas para promover la educación humanística a nivel mundial. Daisaku Ikeda dice, la educación no se limita en modo alguno a las aulas. Es una tarea que toda la sociedad debe llevar a cabo. Tenemos que retornar al propósito inicial de la educación, la felicidad perdurable de las personas, y reflexionar sobre el estado de nuestras respectivas sociedades y estilos de vida. Ikeda destaca la necesidad de estructurar sociedades que prioricen la educación en beneficio del ser humano, en lugar de fomentar una educación subyugada a estrategias arbitrarias de la sociedad. En una conferencia dictada en la Universidad de Columbia, Nueva York, Ikeda comentó, la educación es un privilegio singularmente humano. Es la fuerza inspiradora que nos permite ejercer nuestra condición humana en el verdadero sentido de la palabra. Gracias a la educación, el hombre puede asumir una misión constructiva de la vida, con compostura y confianza en sí mismo. Como lo demuestra la historia contemporánea, el conocimiento puede seguir un curso de desarrollo aislado de toda consideración por la vida humana. El punto final de este rumbo desviado son las armas de destrucción masiva, pero al mismo tiempo también es el conocimiento lo que ha vuelto a nuestra sociedad tan cómoda y conveniente, en la medida en que hizo posibles la industria y la prosperidad material. En vista de estos planteamientos, la educación debería asegurar fundamentalmente que el conocimiento sirva para promover la causa de la felicidad humana y de la paz. Esta es la labor esencial de toda actividad educativa. Digamos entonces que la educación debería ser la fuerza impulsora de una permanente indagación humanística capaz de desplegarse sin pausa por toda la eternidad. Por esta razón, creo que el emprendimiento último de mi vida, dice Ikeda, y también la más crucial e importante, será la educación. La crisis actual ha extendido sus tentáculos en todos los ámbitos del quehacer humano, golpeándonos desde diferentes ángulos, económicos, políticos, la destrucción del medio ambiente, etc. Es una lista larga y las soluciones parecen demasiado remotas. Sin embargo, Ikeda postula que en la raíz de todos estos problemas se halla una imposibilidad colectiva, la de poner al ser humano y a la felicidad del hombre en el centro de todas las empresas y en la meta de todas las actividades. El hombre es el punto al cual debemos regresar y es al mismo tiempo la línea de partida infalible en cada nueva travesía. En síntesis, lo que hace falta es la transformación en el seno del hombre, una revolución humana. Además, también quiero compartir con ustedes el material bibliográfico en el cual nos basamos para la elaboración de este texto. Aquí, como podemos ver, está la página de Daisaku Ikeda que se puede encontrar en internet. También tenemos del libro El Nuevo Humanismo, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, y una tesis doctoral presentada en el año 2012-2013 en la Universidad de Granada, donde se hace un estudio sobre la pedagogía de Makiguchi y su aplicación a la escuela primaria. Bueno, muchas gracias y buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Axelis Castillo. También soy miembro de la SOCA Gakkai Internacional de Venezuela y voy a estar acompañando también como anfitriona esta noche. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu participación, por esta intervención que explica nuestro tema principal, que es la educación SOCA y sus orígenes. Les recuerdo a todos que pueden ir realizando sus preguntas por el chat para que una vez finalizada esta sección podamos entonces responderlas, ¿bien? La filosofía de la educación SOCA de Makiguchi se ha expresado concretamente a través del sistema escolar SOCA que fundó Daisaku Ikeda, actualmente presentes en Japón, Estados Unidos, Singapur, Malasia, Hong Kong, Corea del Sur y Brasil. Pero a un nivel más local, muchos educadores de todo el mundo, en particular los miembros de la SOCA Gakkai, se han inspirado en aplicar los principios educativos SOCA en los contextos donde se desenvuelven. Tales son los casos de Yenire Gómez, educadora, y Yagni Pacheco, antropóloga, activista social y madre de un joven de 11 años, quienes han llevado a la práctica los principios de la educación SOCA. Así que les vamos a darle la bienvenida a Yenire y a Yagni Pacheco. Bueno, primero que nada, reciban todos un cordial saludo. Gracias a todos por hacer el esfuerzo de conectarse el día de hoy a este foro y gracias por darme la oportunidad de compartir parte de mi experiencia educativa en los 7 años que tengo ejerciendo mi profesión. Mi experiencia inicia de esta manera. La idea de formarme en educación inicialmente no fue mía. De hecho, empecé en contra de mi voluntad con intención de cambiar de carrera apenas pudiera. Mi rechazo hacia el área era principalmente económico, pero en el fondo de mi sentir me seducía, ya que desde niña estuve involucrada con el área educativa. Mi papá es educador y no hacía nada sin un propósito educativo. Es decir, papá no me daba un obsequio que no me fuera a enseñar algo. Casi siempre eran juegos didácticos. De alguna manera, la experiencia de juego con él siempre dejaba una enseñanza. Salir a comer un helado, comprar zapatos, cualquier actividad era propicia para que papá lo vinculara con el aprendizaje para la vida. Esta relación con mi padre me hizo sentir segura. Al llegar a la adolescencia, supe que podía contar con él y fue por esa razón que, a pesar de no estar convencida de estudiar educación, confié. Inicié estudiando educación preescolar en un instituto universitario que me brindó las bases. Una vez obtenido el grado, quedé con ganas de más. Sentía que aún había muchos vacíos. Necesitaba más herramientas, fundamentos, y fue así como empecé de cero la licenciatura de educación en la universidad. En muchas ocasiones quise abandonar por diferentes razones. En estos espacios conocí el budismo de Nichiren Daishonin y por primera vez escuché educación para la creación de valor, educación humanista. Al escuchar estos conceptos me sentí identificada y pude darme cuenta que había un propósito mayor. Encontré la pieza que faltaba y que llenaba ese vacío. Fue así como empecé a entender la educación SOCA, y digo entender porque no sabía cómo poner en práctica su planteamiento. El enfoque principal de la educación SOCA es la creación de valor, concepción pedagógica que tiene al alumno como centro y se basa en la filosofía educacional del presidente fundador de la SOCA Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi. ¿Cómo se hace? Era la interrogante. No fue sino hasta que decidí incursionar de lleno en mi carrera y poner en práctica lo aprendido que empecé a construir mi respuesta. Las preguntas de cómo poder hacerlo mejor o qué más puedo hacer para ofrecer una mejor experiencia educativa pasaban constantemente por mi mente. Fue así como me apasioné a mi labor, teniendo presente que cada niño es un valor humano, merecen ser tratados con respeto y recibir la mejor educación. El trabajo docente suele ser agotador y sobre todo cargado de mucha emotividad. Era fundamental recordar para mí para qué hacía lo que hacía.
Para Tsunetseguro Makiguchi, la capacidad de crear valor es sinónimo de felicidad, lo cual consideró propósito fundamental de la educación. Basándome en este propósito, he logrado disfrutarme muchos momentos de la experiencia educativa en compañía de mis estudiantes, compañeros de trabajo y representantes. Este enfoque me ha permitido desarrollar clases dinámicas, participativas, innovadoras, basadas en la confianza, el respeto, tolerancia, la amistad, aceptación del otro tal y como es, sin olvidar los periodos especiales que el calendario escolar brinda para generar momentos de compartir. Daisaku Ikeda expresa que el interés por el crecimiento y la felicidad de los demás es el espíritu esencial de la educación. Esto implica creer en las personas, tener convicción en un inexplorado y rico cúmulo de posibilidades y hacerlo emerger. Paso a paso he ido comprendiendo que crear valor en educación no tiene un único momento y nada tiene que ver con la transferencia de conocimientos. En el escenario educativo, todo momento es único y crucial para generar valor. Por eso, la importancia de estar atentos y conscientes de la responsabilidad que tenemos en manos. Sobre todo, estar dispuestos al diálogo constante, creando lazos de unión y de paz entre los niños, jóvenes y adolescentes. Los integrantes de la comunidad educativa son diversos y muy complejos, pero si lográramos mantener el enfoque en lo realmente importante, que es la felicidad del educando, todo sería más armónico. En la actualidad, ejerzo de manera independiente. Atiendo una matrícula de 15 estudiantes entre niños y adolescentes en diferentes horarios, lo cual me permite brindar una atención personalizada de mayor calidad, ya que puedo mantener una relación más cercana con el educando y su entorno familiar inmediato, permitiéndome un trato directo y cordial con los representantes. Comprendí que la escuela es el maestro y no la estructura, que evidentemente tiene mucho que revisar. Separarme de la escuela formal fue un proceso. El miedo me invadía por varias razones. Una de ellas era la incertidumbre de saber si iba a poder atender diferentes etapas. No sabía cómo podía hacerlo. El tiempo me ha ido mostrando el camino y me ha brindado la confianza para asumir el reto. Muy por encima de ser diferentes etapas y edades, son niños e increíblemente todos parecen tener la misma necesidad. Ayuda con las tareas, paciencia, atención, ser escuchados, comprendidos y reconocidos. Fue así como bajó mi angustia de saber si iba a poder responder a la demanda académica que al final del día siempre se puede resolver. Esa misma confianza que ahora siento ante los diferentes retos es la que logro transmitirle a cada uno de mis estudiantes a través del refuerzo positivo constante con palabras que elogien su esfuerzo diario, que sientan la seguridad y tranquilidad de que pase lo que pase, vamos a salir adelante con el grado. Asimismo, cuando las cosas no salen como esperamos, las revisamos y aprendemos sin angustias innecesarias que nos puedan alejar de la meta. La idea es ir disfrutando y aprendiendo en todo lo que vamos haciendo. Es una oportunidad y la voy a aprovechar de la mejor manera posible, para que se desarrollen como mejores personas atendiéndolos integralmente. En mi espacio educativo hay tiempo para todo. Somos amigos sin olvidarnos de los roles. El respeto prevalece. Nos comunicamos y escuchamos sin ser juzgados. Equivocarse nunca será un problema. Al contrario, es parte del aprendizaje. Nos apoyamos en las asignaciones de la escuela formal porque aprendemos el valor de la responsabilidad cumpliendo con nuestros deberes. Y cuando queda tiempo, podemos jugar y conversar. De esta manera mantenemos un espacio de armonía al cual siempre queremos regresar. Es así como mantengo mi compromiso con la educación de los niños y adolescentes de mi país. Día a día los apoyo con sus actividades académicas y busco la manera de brindarles momentos especiales que cultiven su sano crecimiento. Para mí, lo más importante es contribuir al desarrollo sano de la personalidad del niño. Mi trabajo lo baso principalmente en eso, fortalecer su personalidad de manera positiva. Un niño feliz será un adulto pleno. Para finalizar, quiero compartir un par de sugerencias con aquellos representantes que nos puedan estar escuchando el día de hoy. Breve.
quizás ya las conozcan, pero no está de más recordarlas un poco. En este escenario actual que estamos viviendo de pandemia con educación a distancia, siempre es importante establecer un espacio y un horario acorde para el estudio. Recordemos que en la escuela hay momentos de recreo, que evidentemente en la casa no podemos establecer un horario donde suene el timbre y demás, y por lo tanto se establece un tiempo acorde o el tiempo que determine la clase online, y si quedan actividades pendientes se dejan para la tarde. Respetar el tiempo de juego es muy importante, y sobre todo que el educando esté informado sin sorpresas ni excesos de tiempo. Todo previo acuerdo con el estudiante. La segunda sugerencia sería respetar los roles, ya que eso ayudará en mantener la armonía de las relaciones. Mamá no puede convertirse en maestra, ni ningún otro adulto a cargo del niño. El rol de mamá es único y los niños ven y buscan en mamá contención, apoyo incondicional y aceptación. Lo ideal es asumir esta experiencia como una oportunidad para estar cerca de sus hijos, apoyándolos en sus actividades, observándolos y disfrutándolos, siguiendo las orientaciones de las maestras y teniendo en cuenta que el niño tiene sus tiempos y es bueno respetarlo. Si por alguna razón alguna actividad no se pudo culminar, es importante dialogar con el docente, pero no sobrepasar los límites con el estudiante. El respeto hacia el educando en todo momento. Finalizo de esta manera porque es lo más común que he vivenciado en este tiempo y que ha generado frustración en los hogares. La realidad es atípica, no es normal, y no podemos pretender actuar normales ignorando la realidad y queriendo meter la escuela en casa porque sí. Actuar con moderación, prudencia ante lo que vivimos es mi acotación. Que la familia salga fortalecida. Muchas gracias. De esta manera terminó mi intervención y le doy entrada a Yanni Pacheco con su experiencia. Feliz noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Yaniré, por compartirnos estas aleccionadoras orientaciones y basadas en tus vivencias como docente. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a compartir mi experiencia como madre. Ya hemos escuchado también pequeños extractos de relatos de otras compañeras madres que han tenido esta experiencia en pandemia, ¿no? Yo formo parte de la SGIB desde muy pequeña junto a mi madre, tía, hermanos y ahora mis hijos y cuñados. Durante esta etapa, posterior a la muerte prematura de mi padre, tuvimos muchas limitaciones y carencias materiales. Sin embargo, gracias a los dedicados cuidados de mi madre, mi abuela y mis tías, tuvimos una infancia feliz en la que nos transmitieron valores importantes para nuestro desarrollo como personas. Hoy en día, mis hijos, una joven músico y el pequeño que estudia 4º grado, han crecido y vivido estos valores que imparte la organización, comenzando con el respeto a la dignidad de la vida. Desde mi infancia y adolescencia he tenido la oportunidad de crecer escuchando y profundizando los valores que imparte la Soka Gakkai como parte de la filosofía religiosa del budismo Nichiren. Siempre he tenido el deseo de apoyar a otras personas y a través de participar en distintas iniciativas de la organización he profundizado este deseo que hoy en día también puedo llevar a la acción desde mi profesión, desde la cual he participado en diferentes proyectos sociales que me han brindado la oportunidad de acompañar a personas que necesitan apoyo en distintas situaciones vulnerables. Entre los años 2001 y 2005, participé en varios proyectos en los que fui formada como educadora de calle, ya que en ese momento la problemática de los niños y adolescentes en estas circunstancias era bastante compleja y surgieron varias propuestas gubernamentales y privadas para atender a estos jóvenes. Esas experiencias dejaron huellas en mi vida, pues descubrí que parte de mi vocación es apoyar a otros. Tuve que fortalecerme mucho espiritual y emocionalmente, así como estudiar, pero con apoyo de las estructuras donde trabajaba, otros compañeros y yo impactamos las vidas de algunos de estos niños. Como tenía mi primera hija pequeña, siempre me esforzaba en darle lo mejor de mí para su formación, transmitirle valores positivos, así como guiarla en su proceso educativo, conjuntamente con su padre y nuestras familias, ya que ellos también comparten nuestros valores Soka. Hoy en día ella es músico de profesión y docente musical de niños de primera etapa de educación básica,
Es apasionada con sus ocupaciones y disfruto y agradezco siempre verla avanzar y transmitir en todos sus escenarios los valores del respeto a la dignidad de la vida, especialmente a sus alumnos que son niños pequeños. Durante esta situación de pandemia, ella ha ido desplegando su potencial de manera muy creativa, dejando valores positivos en sus pequeños alumnos, principalmente vía online. En 2010 nace mi segundo hijo, quien tiene características y personalidad muy distintas de su hermana mayor. Ha sido una tarea minuciosa de paciencia, de amor compasivo y tolerancia, aspectos que a todos los padres nos corresponde desarrollar. Es alegre, activo, inteligente y sabio, además de deportista nato. Luego de varias experiencias laborales, en el 2019 me inicié en un nuevo proyecto que busca apoyar a los derechos y reconocimiento de las mujeres en distintas comunidades locales. Este proyecto representaba una respuesta a lo que quería desempeñar en el ámbito laboral, porque se relaciona con la construcción de la paz enmarcada en el respeto a la diversidad y me ha dado la posibilidad de aportar mis conocimientos y experiencias en el área de género, área en la que estoy formándome y aprendiendo constantemente en este momento. En marzo de 2020 comienza la cuarentena radical en nuestro país y como consecuencia un cambio profundo en nuestra manera de vivir. Como a todas las familias en el mundo, a medida que avanzaba la pandemia, nuestras formas de vida fueron modificándose para protegernos del COVID-19 y nosotros no hemos sido la excepción. En mi casa, mi hijo y yo hemos ido aprendiendo a sincronizarnos con el tema escolar. Sin embargo, no ha sido nada sencillo. Uno de los retos más grandes ha sido el de ser madre y docente de apoyo de mi hijo. Aun cuando cursé un diplomado docente para educación primaria y secundaria en el 2019, el vivir la experiencia en casa es un reto que demanda muchísima paciencia y me ha mostrado que la educación no solo consiste en transmitir conocimientos y evaluar, sino que debe hacerse atractiva, creativa e inspiradora. Desde el primer momento en que se retomaron las actividades escolares desde casa, tratamos de acondicionar el espacio de trabajo con apoyo de su padre lo mejor y más cómodo posible para él. Aunque vivimos en un espacio pequeño, pudimos organizar los materiales y equipos para que pudiese adentrarse en esta nueva forma de aprender, que era para él, así como para muchos niños de nuestro país, muy poco conocida. Ese año escolar 2020 definitivamente fue un gran ensayo y aprendizaje para nosotros, padres, niños y docentes. Al principio hubo muchísima presión y exigencias de parte del colegio para las conexiones online. Muchas frustraciones, muchas tareas que nos demandaban mucho tiempo, esfuerzo y agotamiento. El cansancio se manifestaba al finalizar muchas jornadas. Finalizó el año escolar con mucha satisfacción y muy buenas calificaciones. Sin embargo, continuamos con los retos de la pandemia COVID-19 y ya empezaba a hacerse masiva la transmisión del virus en la población venezolana. Iniciamos el año escolar 2020-21 con mucha expectativa. El colegio realizó muchos ajustes para aliviar la carga de tareas y evaluaciones que permitió que los niños tuviesen más tiempo de realizarlas y colocarlas en el portal donde se asignan. Afortunadamente, mi hijo ha contado con un equipo de profesores muy comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes. Realmente esto fue un primer paso para iniciar esta segunda aventura escolar online. Paralelo a este proceso, yo trabajo en simultáneo a las horas de clases. Contamos con internet, pero las conexiones a veces se hacen complejas para ambos. El responder preguntas de distintas áreas en paralelo a mi trabajo, que demanda concentración, se ha convertido todos los días en una aventura que a veces es más caótica, otras veces menos y muy pocas veces tranquila. Hay días en los que nos hemos sentido frustrados porque los tiempos de entrega de varias materias han coincidido y si no hacía sus tareas al ritmo que se solicitaban, se retrasaba y los días viernes se convertían literalmente en un infierno en casa. Esos días me ha tocado meditar, reflexionar, buscar algún material de mi filosofía religiosa que me aliente y nuevamente acercarme a mi hijo. En todo momento mi deseo ha sido que él aprenda de manera significativa, que internalice en su vida cada aprendizaje y que saque de estas experiencias el mayor provecho posible. Siempre se puede comenzar de nuevo desde esta perspectiva. Sin embargo, no siempre lográbamos el objetivo con facilidad. Cansancio, desmotivación, consolas de juego, instrumentos musicales en el espacio de aprendizaje, eran los ingredientes perfectos para que no lograra concentrarse. En una oportunidad tuvimos una reunión de padres virtual con la psicóloga del nivel que los atiende y ella muy sabiamente nos dijo: tenemos un gran reto para el aprendizaje de nuestros niños en este momento de pandemia. Podemos no hacer nada, no cursar el año escolar y continuar. O podemos esforzarnos para que al menos algún aprendizaje surja en ellos y que puedan llevarlo a cabo a sus vidas. Esas palabras me motivaron a continuar esforzándome por inspirarlo a él a seguir, a levantarlo en las mañanas, aunque me tome media hora lograrlo, a preparar un desayuno que le guste y le incentive a sentarse en su clase y a darle palabras de aliento.
Otro factor importante que se unió a esta circunstancia fue el inicio de la preadolescencia, que acaba de cumplir 11 años. Los cambios de carácter, la flojera, el no querer hacer nada se fueron intensificando un poco más. Dentro de esta constante revisión diaria y revolución humana, encontré un material de Daisaku Ikeda que me alentó a ser más comprensiva y menos exigente en este proceso. El primer paso es reconocer y aceptar y abrazar a los hijos tal como ellos son. No les impongan una imagen idealizada de lo que ustedes consideran un hijo perfecto. Asegúrense de que ellos se sientan queridos por lo que son, no porque su conducta sea buena o porque sus calificaciones sean altas. Denles todo el amor que necesitan y hagan lo que hagan. Asegúrenles que ustedes siempre serán sus aliados y sus mejores amigos. Esa es la forma de enseñarle a los hijos a amarse a sí mismos. Y los hijos que se aman a sí mismos pueden crecer y desarrollarse de forma autónoma. Si los hijos pueden aprender a pensar por sí solos, a cuestionar por qué hacen las cosas y a motivarse para contribuir a la felicidad y al bienestar de los demás, no habrá nada que pueda detenerlos. Y es más probable que esto ocurra si los padres son capaces de mostrarle esto con su propio ejemplo, con su conducta y con sus acciones. Esto ha sido un reto permanente y al comprender esta orientación, cada día he ido aprendiendo a confiar más en su capacidad, en que aunque sus tiempos para realizar las actividades no tienen que ser los que yo espero, él tiene su propio ritmo y que lo más importante, siempre termina aprendiendo y extrayendo una enseñanza para su vida de lo que estudia. Entonces, ¿por qué debemos aprender? ¿Cuál es el propósito de la educación? Daisaku Ikeda ha descrito la creación de valor como la capacidad de hallar sentido a cualquier circunstancia, de mejorar la propia existencia y contribuir al bienestar de los demás en cualquier situación. Para Makiguchi, esta capacidad es sinónimo de felicidad, que él consideró el propósito fundamental de la educación, tal como nos explicó Gustavo Cabrera. Aprendemos para vivir, para desarrollarnos como mejores seres humanos, para impactar positivamente nuestras vidas y la de los demás y para contribuir, conscientes o no, con nuestra sociedad. Eso es lo que hacemos en casa. Creamos valor de cada circunstancia. De los días difíciles aprendemos, conversamos, lloramos, nos abrazamos y reímos. He aprendido también que felicidad no significa perfección, significa aprender a valorar cada instante, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Como plantea también Daisaku Ikeda, la felicidad no es algo que debamos perseguir. Es ella la que nos alcanza cuando vivimos con valentía y tenacidad. De la misma manera, la paz llega a los seres humanos cuando vivimos basados en sabiduría y en firmes principios. En nuestro caso, las actividades escolares finalizan en julio de manera no presencial. Estamos a punto de finalizar este capítulo para recargar energías para el siguiente. Nuestra gran victoria es que estamos cada vez más unidos, con mayor comprensión, respeto, aprendizaje y con el adicional de muy buenas calificaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Yagni, a Yeniré y a Gustavo que han participado con sus experiencias y Gustavo con la intervención que hizo sobre la educación SOCA. De verdad que me encantó, muy agradecida porque la hayan compartido, ¿no? Voy a invitarlos entonces a Gustavo Cabrera, a Yagni, a Yeniré y también a mi compañera Yuramía que estén conmigo acá en el panel para que empecemos con las preguntas y respuestas, con la sección de preguntas y respuestas. Hemos recibido bastantes, entonces vamos a comenzar con las preguntas para Gustavo Cabrera, que a Yurami las tiene ya. Entonces, primero para Gustavo, una de las preguntas recurrentes en nuestro chat superactivo tiene que ver mucho con el sistema educativo venezolano, ¿sí? En cómo podríamos hacer nosotros para que la educación SOCA, para que estos principios puedan llegar al currículum venezolano, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las áreas que deberían de estar incluidas en ese currículum para formar a educadores en este tema? Todo gira en cuál es su ser, hacia dónde tenemos que ir para poder incluir dentro de nuestro sistema educativo venezolano este tipo de educación que promueve Tsunetsaburo Makiguchi. Buenas noches. Fíjense, yo creo que no podemos perder de vista, primero, la idea central,
que todo parte del individuo, tal como lo dice el presidente Ikeda. O sea, todo, al final de todo este proceso educativo, ¿verdad? De toda la educación SOCA, está al principio, en el medio, está el ser humano. Y todo parte entonces de la transformación del individuo. La educación SOCA no busca establecerse como una línea ideológica sobrepasando instituciones. ¿De acuerdo? Más bien lo que busca es que de individuo a individuo se vaya comprendiendo estos valores de la educación SOCA, como el valor básico del respeto a la dignidad de la vida, y en base a eso ir creando un efecto multiplicador, ¿okay? Para que en principio los docentes, los padres, vayamos entendiendo que el objetivo de la educación no es una acumulación de conocimientos, sino el objetivo de la educación es crear ciudadanos felices, que obtengan una visión de una comunidad global. Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos primero comenzar a buscar los mecanismos, tales como estos foros, ¿verdad? Para poder hacer posible que la gente, los educadores, tengan cada vez más acceso a información acerca de la educación SOCA. La educación SOCA no es algo que se puede implementar de manera ni arbitraria ni bajo presión, ¿okay? Porque viene de la propia reflexión de entender que yo estoy educando para ser feliz a mis educandos, para contribuir y ser parte de ese proceso y no para imponerme en ese proceso. ¿Ok? Entonces, lo mejor que podemos hacer si queremos llegar a la meta de poder tener instituciones bajo este sistema pedagógico es comenzar a fomentar en nuestros colegas, ¿ok? Desde los diferentes niveles de la educación, la importancia de una educación centrada en el ser humano y para el ser humano. Eso, de alguna forma, va a comenzar a impulsar y a motorizar el cambio en las instituciones, porque las instituciones están formadas por seres humanos. Entonces, la única forma de hacer que esto realmente cambie es si nosotros vamos acercando a cada vez más educadores a esta filosofía de pensamiento, a esta filosofía de creación de valor. En la medida en que más personas estén comprometidas con esto, es mucho más fácil que ese impacto se comience a reflejar en muchas más áreas de la educación. Ok, acá tenemos una pregunta para Yeniré. ¿Cómo un maestro no forjado en la creación de valor puede sumarse a una educación SOCA? Con tu experiencia, como te has formado en la educación SOCA, ¿cómo crees que podrías apoyar a otros? ¿Has pensado en esto? Gracias, Axel. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo un maestro no forjado en la educación SOCA o creación de valor. Bueno, fíjate, como bien lo decía Gustavo, para formar parte de la educación SOCA, lo que hace falta es desplegar nuestra sensibilidad y nuestra humanidad, ¿sí? Ciertamente, yo tampoco, en lo que fue mi educación formal, no fui forjada bajo la educación SOCA. Sin embargo, tuve la oportunidad de encontrarme con el planteamiento filosófico y de allí nació mi interés propio. Y por cuenta propia me instruí en la educación SOCA. Entonces, todos aquellos colegas, maestros que sientan interés o que consideren que podemos hacerlo de una manera diferente, que contribuya en la felicidad del educando, tiene esa libertad de poder instruirse por cuenta propia, de la manera que lo hice yo, y valerse de las herramientas necesarias para desplegar su mejor potencial en el escenario educativo. Y hacerlo por cuenta propia, tomar la batuta, no esperar a que vengan a formarnos, a que vengan a decirnos cómo, porque en esencia nosotros sabemos cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y lo ideal sería tomar la iniciativa.
Y si necesitamos fundamentos teóricos, aprovechar estos escenarios y buscar la información, instruirnos y nosotros mismos recrear esos escenarios educativos. He pensado en crear alianzas con compañeros de trabajo para que efectivamente podamos ser multiplicadores de este modelo educativo y bueno, llevarlo a cabo y que puedan ser, podamos atender aún más grupos bajo este escenario humanista y de respeto que implementa la educación. Tratamos de redondear un poco, que tiene que ver mucho con el tema de las familias. Tiene que ver mucho con las familias, Yanni, cómo nosotros estamos llevando a cabo esta iniciativa de la educación SOCA, y bueno, que tú con lo que nos acabas de compartir pudieras responder bien a eso, porque de que tienes la misma experiencia de Jenire, aunque no eres educadora, no has sido formada en el tema de la educación SOCA, sin embargo, creciste dentro de la organización y de una u otra forma, como buena estudiosa también, has profundizado en el pensamiento de Tsunetsaburo Makiguchi. Entonces, ¿cómo podemos, las preguntas en general van hacia cómo dentro de llevamos iniciativas que tengan que ver con los principios de la educación SOCA, ¿no? Tú nos comentabas algunos momentos particulares con tus dos chamos, pero esa por una parte, ¿no? Hacia la familia, y la otra hacia la relación que existe entre la representante, la mamá, con los maestros y los profesores, ¿no? ¿Cómo haces para acercarte y dar a conocer, o si has tenido la oportunidad de hacerlo, con los profesores de tus hijos? Bueno, yo pienso que el formar parte de esta organización realmente tan humanista, ¿no? Y que además tenemos la gran buena fortuna de que existe en 192 países del mundo, pues nos da como esa garantía y esa tranquilidad, ¿no? De que estamos conformando una red de personas, además voluntarias, que en todas partes del mundo estamos impulsando estos valores, ¿no? Basadas, por supuesto, en una filosofía religiosa que es el budismo Nichiren. Sin embargo, como miembros de esta organización, que es una organización no gubernamental, nosotros a nivel mundial, pues, y concretamente en Venezuela, la SOCA Gakkai de Venezuela ha generado muchísimos escenarios de distintas características, no solamente en el aspecto educativo, sino en la parte cultural, en el tema de la construcción de la paz, ¿verdad? Y la relación de la SOCA Gakkai de Venezuela con instituciones educativas tiene una larga trayectoria. Entonces, esa relación existe desde los distintos escenarios que la SOCA Gakkai ha podido establecer esos vínculos, desde los aportes, desde las exposiciones, desde las donaciones de libros, campañas que hemos realizado, talleres como los que llevan a cabo los jóvenes de la organización que se llaman Jóvenes Constructores de la Paz, que es una iniciativa que ha llegado a más de 20.000 personas en Venezuela. Entonces, cada una de las personas que han podido participar en estas iniciativas en toda Venezuela, pienso que estamos llevando a cabo ese mensaje como miembros de esta organización, que está realmente determinada a concretar, pues, la paz y esos principios que tienen que ver con el respeto de la vida, de la dignidad a la vida, de la dignidad humana, la tolerancia activa, el diálogo genuino y el aprecio a la diversidad como generalización. Entonces creo que es como motivarnos a que, bueno, primero revisar esos principios que están de hecho muy accesibles en este momento en lo que es la página web de la SGI, en la SOCA Global, que lo van a ver al final, y además están en español, o sea que ahí van a poder documentarse de todos estos principios y son muy accesibles para poderlos comprender con la vida y también llevarlos a cabo a la acción. Entonces creo que comienza con la vida de uno, pues con el corazón, como decía una de las compañeras que mostró su video. Entonces, por esa parte, pues, es accesible. Y por otra parte, pues, mi experiencia particular, pues, realmente he tenido como esa gran posibilidad de siempre aportar algo en las instituciones donde mis hijos han estudiado,
dejar algún material que sea general o para inspirar a estos educadores, libros que tal vez puedan ayudarlos como herramientas para también impulsarlos a sentirse mejor y más en confianza con sus alumnos. Y pues establecer ese vínculo de vida a vida también con esas personas que son los docentes que realmente también están batallando diariamente con todas las circunstancias que estamos viviendo, antes y ahora en pandemia también. Pues entonces, pienso que aunque no hemos sido formados en el sistema educativo SOCA, existen muchas herramientas y materiales y también, pues, por supuesto, la posibilidad de apoyar a esas personas desde la dirección general, desde todo lo que es relaciones públicas y todos los escenarios de la organización para poder apoyar a esas personas interesadas en llegar un poco más allá a las instituciones a las que quieren pues dirigir este mensaje. Y bueno, de verdad que esta iniciativa pues es ese primer paso que queremos como mostrar para que sientan que sí podemos hacerlo, pues, ¿no? Vale, bueno, muchísimas gracias, Yanni. Muchísimas gracias a Yeniré, a Gustavo. De verdad que yo estoy muy agradecida, pero realmente muy inspirada porque la mayoría de las preguntas tienen que ver, y me disculpan si no les respondemos, pero es porque tienen que ver con cómo yo puedo hacer para llevar a cabo la educación SOCA en mi lugar donde estoy. Y realmente con eso cumplimos el objetivo, chicos. Así que los vamos a contactar, vamos a tratar de pasarles por el chat además de los links oficiales, de donde pueden acceder a la información, tanto todo lo que preparó Gustavo, como que puedan comunicarse directamente con Yeniré para que puedan conocer su experiencia, al igual que la de Yanni, y este foro pues va a quedar grabado y en nuestro canal de YouTube, así que la idea es que lo podamos seguir retransmitiendo, o sea que la tarea de cómo yo puedo hacer para expandir o llevar toda esta información a otros lugares, empezando por aquí. Entonces, me siento muy agradecida, muy comprometida también, porque esas preguntas también me llevan a mí, a qué más debo hacer yo, ¿sí? Para dar a conocer el pensamiento de Makiguchi. Y bueno, por aquí, pues agradecida, me despido, agradecida con todos ustedes. Buenas noches. De verdad, gracias a Yeniré y a Gustavo por haber participado con estas experiencias, con estas intervenciones que nos enriquecieron la noche de hoy. Y también muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar venciendo estos obstáculos, porque tenemos una lluvia que no ha cesado por acá en Caracas, no sé en los demás estados, pero ha sido una noche bastante productiva, ¿no? Por lo menos nosotros lo sentimos así y esperamos que para ustedes también haya sido así. Les tengo una buena noticia para los que también quedaron como pendientes y de repente no se les respondió su pregunta en este momento, pero hace un par de semanas se compartió una encuesta muy sencilla para que fuese llenada por todos los que pudieran alcanzar. Como resultado de esa encuesta, pues hoy conocemos que existen más de 200 educadores vinculados a la SOCA Gacay Internacional de Venezuela, y por esto le queremos confirmar a todos que este foro tendrá una segunda edición el próximo 18 de septiembre, así que les extendemos la invitación y con mayor énfasis pues a involucrar a los educadores de nuestro círculo inmediato y a los familiares y amigos, por supuesto, también, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, que se cuiden mucho, que tengan buena salud y que esto pues sea el principio de muchas cosas buenas que vamos a hacer con nuestros niños, en la educación y pues a cambiar el mundo. Muchísimas gracias a todos.